Buenas tardes, me presento, mi nombre es Libro Maciel Cristian, estudio en el Instituto Tecnológico de Celaya y vamos a hacer una breve presentación sobre los temas que abarcamos en el primer parcial de la clase de metrología y normalización. Para empezar, ¿qué es la metrología? La metrología es una disciplina que estudia todo lo relacionado con las mediciones de variables fisioquímicas, así como sus componentes teórico-prácticos en los campos científicos y tecnológicos. En la ciencia de la ingeniería, todos los objetos y procesos se relacionan con las mediciones y las pruebas que se relacionan con ellos. La metrología nos ayuda a usar metodologías adecuadas de cuantificación de características y propiedades que poseen los objetos y los procesos. Siguiente, el uso. El uso de la metrología. Su importancia como primer punto radica en que tanto empresarios como consumidores necesitan saber con suficiente exactitud cuál es el contenido exacto de un determinado producto. En este sentido, las empresas deben contar con instrumentos de medición adecuados, balanzas, termómetros, reglas, pesas, entre otros, para obtener medidas confiables y garantizar buenos resultados en el proceso de fabricación de un producto. Las necesidades. Cuando podemos medir aquello de lo que se habla y expresarlo mediante números, conocemos algo sobre el particular, pero cuando no podemos medirlo, cuando no podemos expresarlo numéricamente, nuestro conocimiento es escaso e insatisfactorio. Puede ser el principio del conocimiento, pero apenas hemos avanzado en nuestros pensamientos hacia el estado de ciencia, independientemente de la materia de que se trate. Después, el sistema de unidades, patrones. Tenemos las unidades que tienen dos significados, los fundamentales, que estos son el metro, kilogramo, segundo, ampere, kelvin, candela y el mol. Las derivadas, es el joule, newton, pascal, volt, watt, weber, ohm, hertz, farad y coulomb. El patrón, reconocido por un acuerdo internacional para reconocer como referencia internacional para la asignación de valores a otros patrones de la materia, considerada la Conferencia General de Pesas y Medidas de la Convención de Metro, es el organismo que reconoce los patrones internacionales. Siguientes serían los conceptos de medidas, presión y exactitud. La medida se conoce como medir el resultado de medir una cantidad desconocida, utilizando como parámetro una cantidad conocida de la misma magnitud que será elegida como unidad. La exactitud indica el grado de cercanía o proximidad entre un valor medido o una serie de valores observados con el valor real de algunas cosas. Así la exactitud aumenta cuando más cerca se encuentra una medición de un objeto con la medida real de dicho objeto. La presión. El término presión se utiliza como sinónimo de exactitud con la frecuencia en la vida cotidiana. Sin embargo, la presión se refiere al grado de proximidad o cercanía de los resultados de diferentes mediciones entre sí, mientras que la exactitud es la cercanía del valor de una medición al valor real de aquello que se mide. Estos serían los conceptos. Siguientes serían los errores de medición. Como primer punto, el error absoluto, a la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero de la respectiva magnitud. Y esta se representa como error absoluto igual a valor medio menos valor verdadero. Después sería el error absoluto convencional. En la práctica puede tomarse como valor verdadero al hallado a través de un muestreo estadístico de un gran número de mediciones. Esto se representa como error absoluto convencional igual a valor medio menos valor verdadero convencional. El error de dimensión relativo. Como dijimos anteriormente, el error absoluto no nos da una idea clara, solo la exactitud de la medición, por lo tanto, es conveniente asociar el error absoluto al verdadero o aquel tomado como tal para poder comparar los resultados de las mediciones efectuadas. Y esto se representa como error relativo igual error absoluto sobre valor verdadero igual a el valor negativo, se podría decir, menos valor verdadero, esto sobre valor verdadero. Siguiente, los instrumentos de medición más utilizados, y aquí tenemos unos cuantos que son los que más se utilizan en lo que es la metrología
y sería como primer punto la cinta métrica, que es esta, regla graduada, que es esta, el calibre, bueno, calibrador vernier, también se lo puede decir, que es este de aquí, el micrómetro, también llamado tornillo de Palmer, que es este de aquí, el reloj comparador, que sería este, el interfómetro, que es el del láser, y el odómetro, que es este. Ahora, los sistemas de unidades de medida. Estos se usan para describir magnitudes físicas, como por ejemplo las fuerzas, las distancias, las presiones, entre otros. La ingeniería se apoya en el estudio de fenómenos físicos y resultados empíricos. Las unidades de referencia se encuentran agrupadas por dos sistemas, el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema de Uso Común de Estados Unidos, que sería el sistema inglés. El siguiente, los prefijos y sufijos en el sistema internacional. Con el sistema internacional, por lo regular, se recomiendan separar los dígitos en grupos de 3. Estos prefijos deben evitarse en donde resulte práctico. Aquí tenemos una pequeña tabla con el valor de cada prefijo, su significado y la abreviatura. Y todos serían elevados a tal valor que tenga aquí. A partir del deci empieza a elevarse, pero a un valor negativo. Después, las unidades base. Como unidades base tenemos lo que es el segundo, que su parámetro es el tiempo, el kilogramo, que su parámetro es la masa, el mol, que su parámetro es la cantidad de sustancia, la candela, que es la intensidad luminosa, el Kelvin, que es la temperatura termodinámica, el ampere, que es la corriente eléctrica, y por último el metro, que es la longitud. Esas son las principales unidades base. Después tenemos las unidades suplementarias, una pequeña tabla igual de las dos unidades suplementarias, que es el ángulo plano, que es nombrado como radian y su símbolo es el rad. Después el ángulo sólido, que es nombrado como estereoradian y su símbolo es el SR, y cada uno tiene su expresión en unidades básicas. Después, las unidades derivadas. Unidades derivadas que tienen un nombre propio serían todas estas de aquí. Su magnitud física, como primero, es la frecuencia, nombre de unidad, hercio, la fuerza, que es el newton, la presión, el pascal, energía, trabajo y calor, su nombre es el julio, la potencia, el bario, carga eléctrica, columbrio, potencial eléctrico, voltio, intensidad eléctrica, amperio, resistencia eléctrica, ohmio, conductividad eléctrica, Siemens, capacitancia eléctrica, faradio, densidad de flujo, Tesla, flujo magnético, Weber, inductancia, Henry, ángulo plano, radian, ángulo sólido, estereoradian, flujo luminoso, el lumen, la luminosidad, el lux, la actividad radioactiva, el becquerel, y la dosis de radiación absorbida, el Gray. Y cada uno tiene su símbolo, su expresión con unidades derivadas y su expresión en unidades básicas. Algunos tienen unidades derivadas y algunos tienen unidades básicas, así como algunos no las tienen y otros no. Como último, el sistema de uso común en Estados Unidos, que es el sistema inglés. Esto se define como las magnitudes fundamentales del sistema inglés son la longitud, la fuerza y el tiempo, cuyas unidades son, como primer punto, el pie, que está representado como Ft, donde un pie es igual a 304.8 milímetros, igual a 0.3048 metros. La libra, que está representada como Lb, donde una libra vale
igual a 4.448. El segundo, que está representado con una S, y esta es la misma o el mismo valor que el sistema inglés. Y por último, la masa es una unidad llamada slug, definida como la cantidad de materia acelerada, que un pie sobre segundo elevado al cuadrado cuando actúa sobre de ella una fuerza de 1 libra. Y esto se representa con esta pequeña fórmula, que un slug es igual a 1 libra por segundo elevado al cuadrado sobre el pie. Y esto sería todo.